Bueno, continuamos con vimos más o menos el paso a paso para hacer esta avecita, ¿cierto? Que es el colibrí de Arica o picaflor de Arica, ¿ya? Dividido que va a ser en dos partes. Lo primero que hago es, a través de la foto y el papel vegetal, lo voy a calcar, ¿ya? Tratando de calcar todos los detalles y sobre todo los cambios de colores, ¿ya? Del plumaje. O sea, cuando empieza un color termine otro, ¿ya? Eso idealmente que esté marcado para después cuando yo dibuje me va a servir bastante, ¿no? Como referente. Tratar de hacer un dibujo, como siempre le digo, lo más detallado posible, ¿ya? Y vamos a hacer un trabajo en los pájaros. En este pájaro específico está un poquito más sencillo, ¿ya? Que es un enunciado o una mezcla de dos técnicas, que el húmedo sobre el húmedo y el pintar sobre papel seco, que a través de la técnica, digamos, de pincel seco, ¿cierto? Ya, entonces vamos a dividir, digamos que del cuello para arriba todo eso lo vamos a hacer más detallado, y del cuello para abajo lo vamos a hacer con la técnica, una técnica más sencilla. Lo primero que vamos a hacer es mojar nuestro pájaro. Vamos a empezar por el abdomen, ¿ya? Siempre yo tengo de referencia la foto, ¿ya? Siempre de referencia, porque es importante que voy viendo también algún detalle, alguna cosa que... Entonces el abdomen, voy a mojar el abdomen, en este caso, tratando ahí de no pasarme, digamos. Aunque ahí no importa si fuera, porque después como vamos a esperar que se seque, mojo el abdomen. Acá el color es muy poco en realidad. Hay un color que esto es blanco y tiene aquí un manchón un poquito de gris. Así que lo vamos a hacer de esa misma forma. Vamos a planchar, vamos a hacer el gris. Tengo el papel húmedo, entonces ahí dejo que se seque la pintura. Y todo esto más lo voy a hacer con blanco. Le voy a pintar blanco y después encima voy a utilizar un poco el movimiento del pelo al final para darle un poquito más de detalle, pero lo menos. Y aquí al ladito de este lado de aquí tiene un plumaje bastante amarillito, y de la misma forma le voy a poner el amarillito ahí, en esa parte de la pluma, y espero que se seque, ¿ya? Lo mismo voy a hacer con esta otra parte del plumaje, ¿ya? Vamos a mojar. La podemos hacer por parte, ¿eh? Para que no se nos vayan juntando tanto los colores. Por ejemplo, voy a mojar todo lo que es esta parte gris verdosa. Y tengo el color yo más o menos armado, este gris verdoso. Y lo aplico. Puedo aplicar más de una capa, un poco más intenso. Ya, ahí. Para que no se nos mezcle tanto, espero que se seque un poquito y voy agregando los otros manchones de colores. Aquí, por ejemplo, también hay uno bien amarillo en esta parte de aquí. Lo aplico. Tengo también gris aquí abajo de la cola. Gris. Acá. Debajo de la cola. Podría esparcir un poquito más acá gris, porque en realidad esto igual le vamos a pasar negro, ¿eh? Sería ahí para tener bien claro. Y todo esto es negro en realidad, ¿eh? Pero podríamos repasar un poquito de gris. Y acá es un poquito de gris, un poquito más marcado. Ahí. Y aquí blanquito. Lo podemos dejar así o podemos aplicarle
Esto ya, como les dije, toda esta zona está previamente húmeda. ¿Ya? Puedo aplicar. Puedo darle una mano más de pintura un poco más intensa o puedo dejarlo ahí. ¿Ya? Y espero que se seque. Yo voy a rellenar un poquito más en esta parte porque también ese gris medio verdoso. Y dejo los blancos, no los toco. Entonces, eso como primera parte de trabajo de este pájaro. ¿Ya? Solamente húmedo sobre húmedo. Y el trabajo más específico que vamos a hacer es el trabajo de la cabeza. Ya vamos a empezar por su cuello, en donde cada plumita que tienen esta forma la vamos a dibujar, la vamos a pintar en forma individual. En estas zonas están más de color más fucsias. Puedo pintarlas así una por medio para que no se nos junten tanto los colores. Y después encima puedo ir dándole unos toquecitos porque tiene como una rayita que se nota la pluma. Y también tiene unos manchitas de morado. Entonces eso podemos hacerlo después una segunda cuando llevamos. Ahí. Entonces vamos trabajando pétalo, perdón, pluma por pluma. Como que fuera una flor. Si en el fondo igual es un poquito. La parte negra esta de aquí que aparece en la foto es bien oscura, pero yo, para que no fuera tan invasivo, igual la preferí trabajar con un gris oscuro. No precisamente negro. Porque yo les he explicado que es difícil trabajar con el negro directamente. Porque por último después le puedo dar unas pinceladas con negro, pero trabajar directamente con negro es un poco invasivo para pintar. ¿Ya? Entonces en esta parte del cuello, esta tonalidad, y en la otra parte del cuello, ¿cierto? La tonalidad más azul, como tiene este bello pica flor de Erika. Entonces vamos trabajando, ¿cierto? Uno por uno. ¿Ya? Ahí estamos con el detalle correspondiente. Entonces rellenamos todas y después que se vaya secando vamos trabajando pluma por pluma. Entonces, como les decía, las plumas esas que se ven oscuras, yo les aconsejo trabajarlas en gris, en tonalidades de gris. Van pintando una por una por medio, que no se nos junte. Pinto la otra. Pinto el otro. En esta etapa es importante que el dibujo esté bien claro cuáles son las plumitas para que después no tengamos duda al momento de pintar. Entonces después podemos ir matizando unas más oscuritas. Ahí, estas que están más cerca del cogo, digamos de arriba de la sombra. Podemos ir dándole un poquito más de oscuridad. Y rellenando, ¿cierto? Ya. Entonces este va a ser como nuestro detalle del pájaro. El otro punto muy importante va a ser el pico, como siempre, como les digo, que es importante. Este pico es un pico bastante, dentro de todo, es bastante sencillo. Tiene ahí una línea. Tiene una parte más oscura aquí, una más clara. Y al final vamos a hacer algo de textura. Tiene unas manchitas, ¿cierto? Y lo otro que les digo siempre es el tema del ojo, que
trabajemos muy bien su ojo. Tiene como una cejita con bastante. Vamos definiendo este ojo. Lo perfilamos primero con cuidado. Todo su alrededor. Y nos dedicamos a dejarle siempre su brillo. Aquí lo trabajamos con un negro bien intenso. Ya podemos dar una manera aguadita y después ahí. Ya. Vamos trabajando el ojito. Lo mismo le damos una mano después más intenso al pico porque es bastante oscuro. ¿Ya? Y las plumitas que tiene arriba vamos a trabajarla con un gris verdoso. ¿Ya? Un gris verdoso. Y vamos a tratar de trabajarlas. Son muy parecidas a las que tienen el cuello. Son muy parecidas. A trabajarla relativamente de forma individual. ¿Qué quiere decir? Primero podríamos dar una aguadita, una por una, lo mismo que las que están abajo en el pecho. Muy suave. Y después, con el pincel seco, ¿cierto? Podemos ir trabajando una por una. Siempre tiene como esta forma de abanico. También podríamos dibujarlo en forma directa como lo estoy haciendo yo. En forma de abanico. Este es el trabajo más dificultoso que podría tener este pajarito. Pero si ustedes se dedican a dibujarlo bien, no debiera ser tanto, porque en el fondo después van mirando la línea. ¿Cierto? Vamos trabajando sin olvidarnos que esto es una pluma. ¿Ven? Después podemos borrar todas esas líneas de grafito una vez que está súper seco la acuarela, para que no se vean. Y vamos trabajando en forma de abanico. Estas son más verdosas y hay unas que son un poquito más, digamos, negras, más marengo. Entonces, estas, por ejemplo, de acá, yo le pasé un verdoso, pero después le puedo repasar un poquito de marengo porque son más oscuritas. Y de estas de acá, ya es pelillo. Pelito finito. Trabajamos con el pincel. Y vamos repasando entre medio, rellenando los lugares que nos quedan un poquito más blancos. Que no nos queden lugares blancos o que sean muy poquitos. ¿Ya? ¿Ven? Ahí ya está forma. Vamos mirando siempre el movimiento donde va el pelo. Por ejemplo, esto también es un poquito más claro. Es un pelo chiquitito. Aquí cambia. Vamos mirando, acá cambia hacia abajo. Vamos trabajando así. Siempre acá ya estoy trabajando al tener el pincel seco, ¿cierto? Con el papel seco. Con un poquito más de pintura. Y vamos retocando. Retocando le hablo yo cuando vamos dando otras capas de pintura. Vamos agregando más, donde es más oscurito le agregamos más pintura.
parte ante el ojo, y así vamos observando todos los detalles. Una vez que ya tengamos armado su cabecita, yo creo que sería bueno a las plumitas del cuello hacerle un repaso. Por ejemplo, en la que son fucsia, le podemos repasar encima rayitas así, también en forma de abanico. Ahí. La del lado. Con pincel seco, o sea, siempre papel seco. ¿Bien? Estoy sacando un poco de pintura porque fue mucha. Y agregándole un poco de manchoncitos porque esta parte es fucsia, pero también tiene unos manchoncitos así morados. Vamos mirando bien y le podemos poner ahí unas pintitas, ¿cierto? Y lo que son más morados los trabajo como líneas moradas. Y vamos trabajando siempre uno por uno. Uno por uno. Estas plumas tan preciosas. Lo mismo acá, estas que son más moradas azulosas. Y las remarco, ¿ya? Entonces, vamos a terminar todo, dejamos su cabecita de pincel, de la técnica pincel seco. Vamos rellenando los espacios que vamos viendo, que nos faltan, cómo podía ser esto. Debajo de su pico. Voy mirando siempre de apoyo a la foto. Y así, un poco más chiquitas, ya, siempre pelito. Y la parte de abajo, como yo ya la voy a tener seca, lo que yo les aconsejo como trabajo, en la parte del abdomen como es blanco, preparan una buena cantidad de blanco y encima, el mismo movimiento del pelo, pasan encima de todos estos manchoncitos que habían hecho antes, todo el abdomen. En este caso aquí blanco, con un pincel bien finito como el que estoy trabajando ahora. Todo el abdomen blanco, donde corresponda blanco. Después, donde corresponda amarillo, fíjese bien en el movimiento de la pluma, ¿ya? Porque aquí el pelo cambia así. Entonces aquí, donde es amarillito, va tirando la pluma con este movimiento, ¿ya? La idea es que nosotros después al final borremos para que saquemos todos estos grafitos que tenemos de marca, ¿ya? Y lo mismo, como acá es blanco, vamos a ir combinándolas para que se unan un poquito. Eso, así. Y vamos haciendo el movimiento de su plumaje. Incluso aquí, como tiene una sombrita gris, le podríamos echar un poquito de gris. La plumita de ese color. ¿Ven? Para darle volumen a este abdomencito de este pajarito. ¿Cierto? Lo mismo en todo este sector. Le hacemos un repaso con la pluma, con el color que en este caso corresponde. Por ejemplo, aquí verde. Esta es una pluma más gruesa. Si se fijan, le repasamos verde. Con un pincel un poquito más grueso, tratando de hacer el pelito más grueso que nos aparece aquí. Verdoso, ¿cierto? Lo mismo hacia abajo. Tiene unas pequeñas ondas, ¿eh? Entonces ahí vamos viendo y le vamos aplicando encima. Encima. No se preocupen porque aquí es un trabajo de apoyo a la pluma, ¿eh? No es un trabajo específico de detalle. Lo mismo en toda esta parte. Donde corresponda negro, pintamos la pluma negra. Toda la parte donde corresponde. Acá, encimita, casi absolutamente negro. Lo mismo sus colitas.
lo mismo. Y así la otra. Y así vamos encima con esa manchita, tratando de simular su pelaje. En un paso más avanzado, les voy a mostrar cómo nos podría quedar nuestro pajarito. Pues aquí está un poquito más avanzado, ¿cierto? Con el detalle más del pelo. ¿Ven? Es un trabajo más liviano. Y ahí se puede apreciar el pajarito en su magnitud, ¿cierto? Con un trabajo más de aguada en el cuerpecito, pero más específico con el pincel seco en su cabecita. ¿Ya? Espero que les haya gustado pintar este lindo picaflor de Erika. Y bueno, nos vemos en una próxima clase.